¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Jorge Lara? Muy buenas tardes. Buenas tardes, grupo. ¿Cómo estamos? Hola, hola a todos. Bien, aquí, muy contento de estar aquí con ustedes y muchas gracias por haberme invitado. Al contrario, esto siempre será tu casa. Carlitos, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola Luis, hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, Carlos, bien. Muchas gracias Jorge por aceptar la invitación y pues por el conversatorio que nos vas a dar en bien del grupo, en bien de los miembros del grupo que pues día a día estamos tratando de aprender más de la fotografía de cada maestro que estamos invitando. Y pues este mes hemos tenido muchos conversatorios y el próximo mes también se vienen grandes conversatorios con grandes maestros que pues los conocemos y estamos siguiendo, pues, ¿no? Muchas gracias, Jorge, pues bienvenido y también agradecerte por ser miembro del grupo y por aportar pues, tus conocimientos, ¿no? A cada uno de nosotros. Sí, muchas gracias, de verdad, muy contento de que me hayan invitado, de estar aquí en el grupo y pues de poder tener esta charla aquí ahorita con los miembros del grupo, con ustedes y pues poder aportar y aprender, ¿no? Porque también a veces pues hay alguien que aporta algo y uno no lo sabe, va aprendiendo y vas creciendo en esto, ¿no? Así es, Jorge, sí, muchas gracias. Y bueno, hoy día nos toca, bueno, tu especialidad, ¿no? La iluminación cinematográfica. Pero antes de eso, quisiéramos conocerte un poquito más cómo te iniciaste en la fotografía. De repente ya a ti te habrán preguntado miles de veces, pero muchos que no, de repente no te conocen o no saben tus inicios. Pues mira, yo básicamente empecé primero con cine, ¿no? Bueno, mi, mi abuelo fue fotógrafo, fue publicista y él falleció hace muchos años, entonces en la casa de mi abuela había un laboratorio de fotografía y, pero pues ya todo arrumbado y demás, ¿no? Entonces mi primo es un primo hermano que ahorita vive en Barcelona y yo desde pequeños tuvimos como que esa inquietud de los videos y de grabar videos y de grabábamos, según él y yo hacíamos nuestros programas de televisión, ¿no? En una Ujú. camarita de video y hacíamos nuestros programas de televisión y hacíamos la réplica del Wiri Wiri, ¿no? De Andrés Bustamante en aquel entonces. Entonces, de ahí empezamos como a jugar un poco con este rollo y cuando nos enteramos que había una escuela de cine, o sea, que se podía estudiar cine, porque yo no sabía que había escuela para estudiar cine, fue cuando tomamos la decisión de entrar a la escuela. Para esto, pues el examen es un poco complejo, complicado el examen para entrar a la escuela de cine. Cada generación de cineasta, dependiendo de la escuela, pero son alrededor de entre 15, 16, 30 alumnos por generación. Entonces, en ese entonces, pues había muy pocas escuelas de cine, había tres nada más, que era el CUEC, el CCC y la AMSI, ¿no? Entonces, cuando yo entro a estudiar, pues tuve que prepararme un año antes para poder pasar bien el examen. Estuvimos tomando clases de fotografía, de video, de actuación, de sensibilización director-actor, apreciación cinematográfica, todos los cursos que encontrábamos. Había, o no sé si todavía exista, una revista ya en México que se llama Tiempo Libre. Entonces, en esta revista sacan muchos cursos, ¿no? Sobre arte, sobre todo. Todos los cursos que veíamos de fotografía, de apreciación cinematográfica, todos los tomamos. Y ya en ese inter, pues tomé una cámara análoga de 35 milímetros y pues disparamos. Mi primo y yo armamos o rearmamos el laboratorio de mi abuelo y pues ahí nos metíamos a revelar, a ampliar y toda esa parte, ¿no? Que la verdad era súper divertida. Había días que nos metíamos a las 7 de la tarde, 6 de la tarde, y cuando abríamos la puerta ya había luz, ¿no? De que nos habíamos pasado toda la madrugada dentro del laboratorio y Wow. no te das cuenta de pronto cuánto llevas allá adentro, ¿no? O sea, Entonces, ustedes entraban cuando se iba el abuelo y salían cuando, exacto. cuando Cuando entraba el entraban, abuelo. claro. Y entonces, bueno, estudié aquí
pues esta como curso, carrera de cine aquí en la Ciudad de México. Y posteriormente me fui a Los Ángeles, en California. Ahí fue donde ya me entré a estudiar ya más en forma la carrera de cine. Y bueno, pues estuve 10 años trabajando en la industria del cine, haciendo videos musicales, comerciales, programas para canales de televisión. Dirigí la segunda unidad de una película. Estuve haciendo varias cosas por ahí, documentales, hice varios documentales. Y cuando viene esa crisis del 2008, fue cuando los canales, yo estaba dirigiendo en ese momento 2 programas para la cadena NBC y pues me iba muy bien, económicamente me iba muy bien. En cuanto a mi carrera, pues había llegado a un punto muy importante porque ya estaba dirigiendo 2 programas para esa cadena y de pronto viene la crisis, ¿no? Entonces en esa crisis nos pegó a todos y de pronto todos salimos a la calle, que yo siempre le digo a María que es algo lo que va a pasar similar ahora después de esta pandemia, ¿no? Todos vamos a salir a la calle a regatear trabajo, a cobrar muy barato y a agarrar lo que podamos, porque estuvimos tanto tiempo sin trabajo que vamos a salir a agarrar lo que sea. Entonces va a haber una competencia muy desleal, ¿no? Va a haber gente que tenga muy buen nivel, muy buen trabajo, cobrando muy poco. Entonces, algo similar pasó en Estados Unidos. Yo me acuerdo que viendo clientes que ya les habíamos trabajado, les habíamos hecho buenos proyectos, en su momento nos decían que pues no, que alguien se los iba a hacer por $1,000, por $2,000. Y le decíamos, sí, pero con una camarita, ¿no? Con una laptop y una camarita. Y nos decía, y muy, muy importante, también muy interesante por parte del cliente. El cliente decía, ahorita lo que necesito es tener presencia ante el cliente. Ahorita voy a sacrificar la calidad, ¿no? Porque al final de cuentas, pues estamos en crisis, estamos en recesión y necesito vender, ¿no? Pero abajo, o sea, voy a meter una publicidad a bajo precio. Entonces, si tú me igualas ese presupuesto, pues te lo doy a ti. Total que era imposible igualar el presupuesto. Yeah. Y en ese momento, justo en ese momento, es que se acerca conmigo una amiga para que le hiciera sus fotos de bodas allá en Los Ángeles. Y yo estaba medio renuente porque hay un rollo ahí, ¿no? Bueno, había, la verdad, antes, en esa época, estoy hablando de hace 10 años, había un rollo de que los fotógrafos de bodas éramos como que los losers de los fotógrafos. O sea, como que no le habías hecho en ningún otro campo de la fotografía, entonces te dedicaste a hacer bodas, ¿no? Yeah. Y cuando empiezo a ver la complejidad realmente que hay en una boda, o sea, digo, no, o sea, al contrario, es un buen fotógrafo, es el que es un buen fotógrafo de bodas, porque sabes hacer productos, sabes hacer fashion, sabes trabajar bajo presión, sabes reaccionar en fracción de segundos y eso te nutre mucho como fotógrafo, ¿no? Entonces me empezó a llamar Sobre todo bajo presión, ¿verdad? mucha presión, ¿no? Y entonces eso comenzó a llevarme hacia las bodas, me empezó a gustar el tema de las bodas, empecé a ver que había una historia que contar y yo soy muy storytelling, ¿no? A mí me encanta estar contando historias porque pues, soy cineasta y me gusta contar historias. Entonces regreso a México porque obviamente pues ya no tenía suficiente trabajo como para poderme seguir manteniendo allá. La ciudad donde yo vivía era una ciudad cara, las rentas, el pago de auto, de servicios, todo era caro. Entonces regresé a México. En México estuve trabajando un año en TV Azteca haciendo comerciales para TV Azteca en Estados Unidos. Los hacíamos en México y los mandábamos a Estados Unidos. Estuve ahí como un año y medio más o menos. Salí y en eso fue cuando María también me impulsó un poco a esta parte de la fotografía de bodas, porque en ese momento yo estaba muy harto de TV Azteca, sobre todo muy harto de mi ex jefe, ¿no? Mi ex jefe era el típico tipo que no entendía las cosas, o sea que yo quería hacer un comercial, quería que yo hiciera un comercial con 0 recursos y que pusiera la Plaza de Toros, no, el estadio del Cruz Azul y metiera un BMW y público. Y yo le dije, si eso lo quieres generar todo con animación, pues tenemos que contratar mucha gente que haga todo eso, ¿no? Y yo no puedo hacerlo solo. Ahora, ¿quieres hacerlo en vivo? Pues entonces rentamos la plaza, rentamos el estadio, rentamos un auto, le pagamos a gente, lo hacemos. Pero el tipo, pues, él sabía de
pues más como de marketing que de producción, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que tuvimos un roce muy fuerte, nos gritoneamos y todo, total que me despidieron. Y fue, creo que algo muy bueno para mí, porque yo posiblemente me hubiera costado mucho trabajo tomar la decisión de salirme de un trabajo seguro, ¿no? O fijo, entre comillas, para dedicarme de lleno a la fotografía. Entonces, ese fue como un momento muy bueno. Salgo de TV Azteca y María me empieza a decir, ¿sabes qué? Dedícate a la foto y dale a la foto. Y empiezo entonces a trabajar en la fotografía de bodas. De ahí, obviamente, pues que a la gente le empieza a gustar mi trabajo, empiezo a llamar la atención de varias revistas de novias, portales de novias, empiezan a solicitarme fotos, empiezan a hablarme de otros países, ¿no? Para ir a dar cursos. Entonces fue como creciendo esta parte de la fotografía de bodas y como que mi estilo fue también algo que, pues, que me ayudó mucho, ¿no? En ese entonces había una ola, pues, por ejemplo, Fer Juaristi, ¿no? Que estaba muy de moda en ese momento y muchos fotógrafos estaban haciendo como el mismo estilo de Fer, ¿no? Así, sin iluminación, sin poses, sin dirección, una composición muy bonita, muy limpia, muy vintage, ¿no? Pues sí, como muy vintage, como muy hipster. Y yo lo que pensé fue que ya había mucha gente haciendo lo mismo, entonces tenía yo que buscar algún diferenciador para que mi fotografía pues llamara un poco la atención, ¿no? De entre todo eso que ya se estaba haciendo, mi fotografía llamara un poco la atención. Entonces fue cuando empecé a incorporar flashes, cuando empecé a incorporar dirección y empecé a crear un estilo un poco más, yo le llamaba o le llamo high fashion wedding photography, ¿no? Que es un estilo más fashion, más de moda y hacer que la novia se vea como una modelo. Y de ahí, pues ya me seguí con la fotografía de bodas hasta hace un par de, pues yo creo que 1 año y medio, 2 años más o menos, que empecé de nuevo con la inquietud de retomar la parte del cine, la parte de mi productora. Entonces, pues comencé a equiparme, comencé a buscar equipo para la productora, micrófonos, cámaras, objetivos, estabilizadores, etcétera. Y ahorita voy por el tercer video musical que voy a hacer aquí en la Ciudad de México. En Estados Unidos hice varios y voy a hacer ahorita unos comerciales. Entonces estamos ahorita haciendo esa parte de la producción ya un poquito más enfocada en cine, sobre todo ahorita porque no veo como para cuándo vayamos a retomar las bodas, ¿no? Exactamente. Hay muchísimos saludos. Aprovecho antes de entrar ya en el tema. No. Manda saludos Javier de Nomar, te manda saludos Rolando Víquez, te manda saludos Juan Ornelas, Jason Matamoros, Abacuc, nos está viendo Oscar Torres de Pic Pro, de México, Pic Photo, que de hecho estos acrílicos de aquí atrás es donde se los mando a hacer, muy buen impresor. ¿Y tienes alguna otra pregunta, Charlie, por ahí? Sí, y ¿nos puedes mostrar tu trabajo de repente, Jorge? Sí, claro. Para ir entrando ya, o antes una pregunta, ¿no? Y Sí. ¿en qué se basa la iluminación fotográfica? Porque pues este concepto de esta iluminación es reciente, ¿verdad? Y yo la verdad lo escuchaba hace 2 años atrás, más o menos, ¿no? Pues mira, sí, en cuanto a la fotografía, ¿no? En cuanto al cine, pues ha sido siempre. Claro. La cuestión mira, yo creo que se han desvirtuado ahorita muchos términos, los han utilizado mal y de pronto quieren hacer una fotografía y decir que es una fotografía cinematográfica o algo por 2 o 3 elementos que llegue a tener. Digo, por ejemplo, hace poco estaba pensando en algo, ¿no? Yo soy muy consumidor de YouTube, me gusta mucho ver canales de YouTube y varios fotógrafos gringos, ¿no? Que empezaron su canal como fotógrafos, o sea, empezaron el canal como fotógrafos y de repente ya se dicen ahí que son cineastas, ¿no? Cuando pues realmente empezaron y son fotógrafos. No es que hayan ido a una escuela de cine, ¿no? Es que ahora hacen videos. Pero hacen videos porque, bueno, la tendencia ahorita va mucho hacia el video, ¿no? Desde el 2019 se dijo que en cuanto a mercadotecnia, en cuanto a marketing, en cuanto a publicidad, iba a ser el año del video, ¿no? Entonces hay mucha gente que está pues metiendo como los términos un poco mal. En los videos que yo he visto mucho, por ejemplo, sacan videos promocionales y les llaman B-roll,
¿no? Y B-roll es otra cosa completamente diferente. Antes, cuando editabas, tenías un A-roll y un B-roll. Entonces, esta era tu pista A, que era la pista del, por ejemplo, una persona hablando y demás, y el B-roll era todos los elementos que le ibas poniendo. Si él estaba hablando de a lo mejor algún medicamento, pues salía ahí un video del medicamento. Ese era el B-roll. Pero ahorita le llaman B-roll a cualquier video promocional, ¿no? Y no es así. Entonces, como que se ha desvirtuado mucho. La cuestión, por ejemplo, con lo que yo hago, mis fotografías, básicamente cuando hago foto para bodas, pues trato de iluminar como fotografía fija, pero darle una narrativa visual de cine, ¿no? Utilizar correctamente los objetivos, porque es un problema también, no sabemos utilizar correctamente los objetivos, ¿no? Y cada objetivo tiene su poder narrativo. Entonces, yo pienso que, pues sí, se ha puesto un poco más de moda. Yo lo que voy a platicarles hoy es un poquito esa parte de la iluminación de cine, ¿no? De cómo y por qué la iluminación de cine. Sobre todo, cuáles son los elementos importantes como para una iluminación de cine, que lo mismo la puedes aplicar en fotografía fija, ¿no? Entonces, si quieren que comparta aquí la, Sí, ¿puedo por compartir favor. aquí la pantalla? Ajá. Bueno, este es el... Ahí está, ahí se ve en grande ya, ¿no? Sí. Ok, este es, bueno, básicamente, ahí les dejo mis redes sociales también para que Sí, me puedan así. seguir. Y sobre todo en YouTube. En YouTube voy a estar generando ahorita mucho contenido, sobre todo en esta parte de cine. Voy a estar generando ahorita mucho contenido. Entonces también para invitarlos a que me sigan ahí en YouTube. Claro que Y, sí. y bueno, básicamente lo que quiero platicarles un poco es sobre la luz. Y porque a final de cuentas, tanto como cineastas, como fotógrafos, como videógrafos, la luz es nuestra materia prima, ¿no? Tenemos que saber, tenemos que conocerla, tenemos que comprenderla, tenemos que saber cómo funciona y sobre todo tenemos que saber modificarla, ¿no? ¿Cómo vamos a poder modificar nuestra luz para poder dar el tono que nosotros queremos a nuestra narrativa? Ahorita les voy a enseñar unos ejemplos, incluso con video, para que vean más o menos cómo se aplica la luz y cómo, sobre todo, actúa como poder narrativo, ¿no? Pero para esto quiero contarles un poco esa parte de la calidad de las luces, que seguramente ya muchos saben, pero tenemos 4 calidades de luces principales, que es la suave, la dura, la difusa, la especular. Vamos a centrarnos ahorita en 2, que son suave y difusa, ¿no? La suave, como pueden ver en la foto de arriba, pues es una transición gradual entre el área de luces y el área de sombras. La dura es una transición muy marcada entre el área de sombras y el área de luces. Ahora, ¿qué nos genera esto? Pues la luz suave nos la genera una fuente de luz más grande en relación a nuestro sujeto y una luz dura la genera una fuente de luz más pequeña en relación a nuestro sujeto. Pero lo que quiero ahorita compartirles con ustedes, sobre todo en esta parte, tomando estos puntos de la luz dura y la luz suave, es ver la luz como un elemento de narrativa visual. Esta parte, por ejemplo, en una película, pues nosotros tenemos 2 horas para contar una historia y tenemos audio donde podemos añadir el guión y todo lo que se va narrando y eso pues nos ayuda a la cuestión de la narrativa visual. Cuando hacemos foto fija, tenemos una sola imagen para contar una historia. Eso nos limita bastante, ¿no? Y nos pone medio en aprietos. Yo, por ejemplo, en lo general, yo no soy muy partidario de que en una boda se use ráfaga, ¿no? En tu cámara. Se me hace un poco tramposo el usar ráfaga en una boda y tirar 30,000, 40,000 fotografías en la boda y de ahí ponerte a buscar 20 buenas y subirlas a tu página, a tu blog y ya, te volviste el mejor fotógrafo de bodas del mundo, ¿no? Creo que el punto de un fotógrafo es, y sobre todo un fotógrafo de bodas, es saber captar el momento, buscar el momento, esperarlo. Creo que ya cuando ya hiciste más de 10 bodas, ya sabes qué va a pasar.
Entonces te prevés y esperas ese momento para disparar. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues elementos de narrativa visual. O sea, necesito contar en mi fotografía una historia. Claro que si tomo 40,000 fotos, pues es como si grabo un video, ¿no? Entonces mejor pongo una cámara de video y busco un frame bonito y ya se lo saco y me va a decir, wow, eres un excelente fotógrafo de bodas, ¿no? Pero no creo que sea el chiste. O sea, el chiste es buscar ese momento y buscar los elementos de narrativa visual. Esto es bien importante. Tenemos varios elementos de narrativa visual. Uno de los elementos de narrativa que tenemos es la luz. Otro elemento de narrativa que tenemos son los objetivos. Y otro elemento de narrativa que tenemos es el color, ¿no? Esos tres elementos son importantes, añadiendo obviamente la narrativa del lenguaje corporal, expresión corporal y lenguaje no verbal, ¿no? Pero, bueno, la narrativa visual, pues obviamente nos va a ir generando esa comunicación y lo que nosotros querramos contar en nuestra fotografía, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, y es muy mi estilo, el rollo un poco más dramático. Me gusta hacer fotografías más angulares. Me gusta mucho usar el gran angular. Casi siempre voy a una boda o a donde grabo con 12 milímetros, 12-24 y 16-35, ¿no? Son como que mis lentes principales que siempre llevo a todos lados. Entonces, y bueno, obviamente vamos a hablar ahorita y enfocarnos un poco más a cine que a la fotografía, ¿no? Y vamos a ver cómo ir logrando un look más cinematográfico. En mi canal de YouTube tengo un video que habla sobre los filtros de densidad neutra. Esos filtros de densidad neutra nos van a ayudar mucho a generar un look más cinematográfico en cuanto a video y no meternos tanto en complicaciones del sol, ¿no? Poder trabajar obviamente la regla de los 180 grados. Entonces ahí también, si quieren echarle un ojito a ese video para que entiendan un poco esta relación y poder trabajar a plena luz del día con aperturas de 2.8, 1.4, 1.8, sin problemas ni del sol ni problemas de motion blur, ¿no? Ok, vamos a ver algo importante que es la relación de contraste. Aquí se me movió el texto, pero bueno, sí lo entienden. Okay. Vamos a ver algo bien importante que es la relación de contraste. Y la relación de contraste nos va a dar mucha de la narrativa, de lo que nosotros queremos contar. Hace poco estaba grabando un video para un congreso que va a haber en Puerto Rico y me pidieron que les mandara un video. Entonces ese video habla un poco sobre la fotografía en situaciones complejas de boda, ¿no? Y yo, por ejemplo, algo que comentaba es que yo no uso exposímetro y menos en la boda, ¿no? En la boda es como demasiado complicado ponerte a usar un exposímetro, a menos de que quieras hacer 5 o 2 fotos nada más, ¿no? Pero bueno, sí me he topado en varios lugares donde he ido a dar conferencias o pláticas donde cuando digo que no uso exposímetro, escuchas el cuchicheo de la gente así, ¿no? Okay. Pero en cine sí es bien importante el uso del exposímetro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo varias escenas, haz de cuenta que estoy haciendo una escena, no pudimos terminarla el día de hoy, la tenemos que repetir el día siguiente, tengo que ir a medir todos los puntos que tenía yo en mi escena para poder igualar la luz de nuevo, ¿no? Para que no tenga yo una discrepancia en iluminación y de repente tengo una escena con el fondo a lo mejor más iluminado que en la otra. Y lo más importante es conocer esta relación de contrastes. Esta relación de contrastes es muy importante en la parte de cine. Para eso, obviamente, pues tenemos que entender primero cuáles son nuestros pasos de luz, ¿no? En cuanto a diafragma, en cuanto a ISO y en cuanto a velocidad de obturación. Y esos son los pasos completos, ¿no? Sabemos que existen ahí los tercios, pero estos son los pasos completos. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, una relación de 1 a 1, ¿no? Es una relación de 1 a 1 y quiere decir que vamos a tener exactamente la misma cantidad del lado izquierdo que del lado derecho, ¿no? Vamos a tener ahí la misma cantidad de luz.
esto nos va a dar una imagen muy plana, sin volumen, sin contraste, sin tridimensionalidad, incluso sin textura, porque la luz va a entrar por todos lados, va a rellenar y va a aplanar todo, ¿no? Va a resanar, digamos, todos esos huecos y protuberancias que pudiera haber. Entonces, ese es un tipo de luz que a mí en lo personal no me gusta, sin embargo, lo tengo que usar en algunas ocasiones, dependiendo, por ejemplo, el video que vaya a grabar o dependiendo la foto que vaya a hacer. Por ejemplo, hace años varios años estuve tomando fotografía para el talento de TV Azteca y ahí tenía yo que utilizar una relación de 1 a 1 porque después yo entregaba las fotos del talento de TV Azteca y los diseñadores ya armaban los promocionales y ponían a fulanito con fulanita y los cambiaban. Entonces, si ponían uno de este lado y otro de este lado y cada uno tenía del lado opuesto más carga de luz, se iba a ver raro, ¿no? Entonces tenía que ser como la misma dirección de luz y para eso pues mejor era algo más plano, además de que pues había actrices, ¿no? Que tenían la piel muy maltratada, etcétera, y este tipo de luz favorece porque aplana mucho, rellena mucho esa parte de la piel, ¿no? Sin embargo, no es mi hit, no es algo que a mí me encante ese tipo de luz. Ahora vamos al 1 a 2, que como ven del lado derecho ya tenemos un poco menos de luz. Aquí tenemos el 1 a 1 y aquí tenemos el 1 a 2. Ya tenemos menos luz. Entonces, si mi medición me da de este lado F8, y puse F8 por poner un número, ¿no? Pero te puede dar 11, 12, 16, lo que tú quieras. Pero es para que entendamos un poco la relación de cuántos pasos hay de diferencia. Entonces, de este lado ya tengo menos. Ya voy generando un volumen, ya voy generando una tridimensionalidad en el rostro, por ejemplo, de esta chica, ¿no? Luego nos vamos al 1 a 4. 1 a 4 y vemos que tengo menos luz que aquí y obviamente menos que acá, ¿no? Ya vamos dándole esa parte incluso un poco más dramática, ¿no? 1 a 8. 1 a 16 y bueno, nos podemos ir hasta el 32 y ya casi todo oscuro, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo lo vamos a aplicar, por ejemplo, en la parte de cine? Vamos a aplicar esta relación de contraste según el contenido, ya lo que les decía ahorita, ¿no? A mí, por ejemplo, relación 1 a 1 no me encanta, sin embargo, pues hay veces que hay que hacerla, ¿no? Sobre todo si estamos trabajando. Hace poco estuve haciendo unos videos con chefs, entonces pues había que tener una iluminación un poco más pareja en esta parte de donde ellos están hablando y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, en la parte de cine, en comedia y romance se utiliza mucho esa relación 1 a 1, ¿no? Como pueden ver aquí, por ejemplo, pues ellos tienen la misma luz de un lado que del otro. Ahí tenemos una relación de 1 a 1. Y si ven las películas, por ejemplo, de comedia, de romance, van a ver mucho esto, se van a dar mucho cuenta de esto, de que siempre hay una relación de 1 a 1 y siempre tienen la misma cantidad de luz de un lado que del otro, ¿no? Es más difícilmente una película de romance o una película de comedia pudiera de repente ser ganadora o estar nominada al Oscar por mejor fotografía, porque pues la fotografía es demasiado básica en ese sentido, ¿no? No hay mucha complejidad en la parte de la fotografía de una película tanto de comedia como de romance, ¿no? Son demasiado planas. Las románticas lo único es que si se fijan, la temperatura de color aumenta, ¿no? Vamos a estar trabajando con temperaturas más altas, más cálidos, porque esto obviamente, una cosa es la teoría del color que nos habla de cómo combinar uno, dos o más colores, cómo combinarlos, cómo hacer triadas, cómo hacer divisiones complementarias, etcétera. Y otra cosa es la psicología del color, que la psicología del color ya nos dice psicológicamente qué nos aporta cada uno de los colores, ¿no? Qué nos comunica cada uno de los colores. Entonces, en romance, pues siempre vamos a tener tonos cálidos porque nos refieren más a esa parte acogedora de una casa, al amor, pasión, etcétera, ¿no? Drama. En drama, aquí sí ya nos vamos a contrastes mucho más altos, ¿no? Contrastes de 1 a 8, 1 a 16, y son contrastes mucho más marcados
¿no? Y aquí sí se pone interesante la cosa, ¿no? Aquí sí ya empezamos a ver un poco más esa parte de la fotografía en sí. Ahora, algo bien importante también es que la fotografía de cine es muy diferente a la foto fija en cuanto a iluminación. En iluminación, por ejemplo, en una foto, si esta fuera una fotografía que le iluminamos con flashes, luz de estudio, bla, 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 tendríamos que la cara de ellos, el rostro de ellos debería estar más iluminado de la parte de enfrente que de la parte de atrás, ¿no? Sin embargo, en cine hay algo que es muy importante y es que en cine lo que se tiene que hacer es recrear la luz que hay, ¿no? La luz de la vida, de cualquier lugar, de un restaurante, ahí están, por ejemplo, en un bar, entonces tienen que recrear una iluminación como si estuvieran dentro del bar. No se tiene que ver una iluminación obvia, una iluminación evidente que digan, claro, ahí hay un flash o ahí hay una luz, ¿no? Tiene que ser muy sutil la iluminación y lo que tienen que hacer es recrear un ambiente, ¿no? Por eso, cuando estaba yo en la escuela de cine, había un maestro que nos decía que fuéramos muy observadores, ¿no? A cualquier lugar que fuéramos, observáramos cómo se comporta la luz en ese lugar, cómo cae sobre las personas, cómo cae sobre la persona que tengo enfrente, si hay una entrada de luz, de dónde viene, de dónde está la fuente de luz más fuerte, cómo está el contraste, o sea, estudiar, perdón, observar todos esos puntos para cuando a nosotros como directores de fotografía nos toque hacer esa parte de recrear una escena, pues obviamente tengamos los elementos para poderla hacer, ¿no? Se tiene que ver todo natural, ¿no es cierto? Exacto. A ver, espérame que algo pasó ahí, como que se atoró tantito la pantalla. Creo que mi PowerPoint, espérame. Te manda saludos. En lo que estamos, exacto, a Sergio Rueda. Sí, Charbel mientras. también por ahí anda conectado. Jason Charbel. Matamoros dice, mucha razón, Master. Ya acá en Costa Rica, colegas que cobran cifras ridículas y con buen nivel. Isma Caldé, Resistencia, saludos desde Marabatío, Michoacán. Caleb López, saludos. Había uno que era directo para ti, ahorita lo encuentro. ¿Cuántos asistentes ocupas, Jorge? Híjole, mucho. ¿En qué? En una sesión, digamos, digamos, de una novia, ¿no? ¿Pero de foto? De foto. Normalmente dos. Normalmente dos asistentes, pero bueno, cuando voy a una boda y algo me llevo dos asistentes normalmente, pero a veces pues llevo un poco más, ¿no? Ahora, por ejemplo, que estuve grabando el video para Puerto Rico, pues tenía ahí 4 asistentes. ¿Y en las iglesias te permiten instalar flash? No, normalmente no. Normalmente los sacerdotes luego se ponen como un poco pesados en ese sentido y casi no te lo permiten. Ahí lo que normalmente hago es que, por ejemplo, yo me subo al ¿cómo se llama? Pues ahí a la iglesia donde está el sacerdote y eso, al altar, a la parte del altar, y me subo con un speedlight y con un MaxFair. Entonces esto lo que hago es que si en un momento dado sí permiten que mis asistentes estén cerca de mí, normalmente va uno de mis asistentes y el otro lo pongo a tomar fotos alrededor de la iglesia. Y el asistente que está conmigo nada más dirige la luz como hacia los novios. Entonces de esa manera puedo tener un poquito más de control. Y si, por ejemplo, si me dejan que entre mi asistente, entonces yo ya el flash que yo tengo en la cámara, el TT685, lo apago el flash y lo uso como control remoto para controlar el AD200 que traen mis asistentes. Si el sacerdote se pone un poquito medio pesado, entonces lo que hago es que uso ese flash con el MaxFair como mi luz, ¿no? Como mi iluminación. Estoy tratando de abrir de nuevo el PowerPoint, se trabó y se cerró. Sí, no y te estoy preocupes. tratando de abrirlo otra vez. Mientras comenta Men White, dice, saludos, me gustaría saber cómo iluminas durante el evento, ya en la boda.
Mira, durante el evento lo que hago, yo siempre les aconsejo que no se vayan por parámetros, ¿no? Los parámetros no es como una receta, yo lo que hago normalmente cuando llego a un evento es primero medir mi luz. Entonces, primero lo que voy a medir es la luz ambiente. Pero, porque ojo, ¿no? Aquí hay algo bien importante. Una cosa es iluminar y otra cosa es alumbrar. Entonces, cuando tú metes un flash para que te rellene y te bañe todo de luz, estás alumbrando, ¿no? Claro. Pero el chiste aquí es iluminar, o sea, pintar con luz, con colores. Entonces, cuando yo llego a un evento, lo que hago es que seguramente ya está el DJ con sus luces y demás. Y lo que voy a hacer con mi cámara es tomar una foto o ver, por ejemplo, digo, la ventaja de las Sony, que obviamente soy embajador de Sony, tengo que hablar de la Sony, Claro. es que, como dicen en inglés, what you see is what you get, ¿no? Lo que tú ves ahí en el Claro. visor es lo que va a Eso salir. es. Eso Exacto. es. Entonces, ya no tengo necesidad de tomar una foto y otra e ir viendo. Ya tomo la foto y veo cómo está mi luz, la luz ambiente. Entonces ahí yo ya voy bajando velocidad, voy abriendo diafragma. El ISO trato de no moverlo mucho, a pesar de que son cámaras que tienen pues una gran ventaja que es trabajar con situaciones de luz muy baja, trabajar a ISOs muy altos sin generar tanto ruido. Siempre he sido de la idea de que más vale poder. ¿Qué pasó aquí? Espérame tantito. Soy de la idea de que más vale poder iluminar bien, ¿no? Poder trabajar con mis ISOs bajos para obtener la mejor nitidez posible en mis cámaras y pues obviamente trabajar con mi flash. Entonces yo llego, estudio el lugar, analizo el lugar y digo, ok, voy a trabajar, por ejemplo, te voy a poner más o menos ando en esos rangos. 2.8 en mi objetivo, entre uno sobre 30, uno sobre 25, uno sobre por ahí de mi velocidad de obturación. El ISO ya me voy entre 100 y 400, dependiendo. Lo que quiero con esto es captar la luz del ambiente tal cual la vieran mis ojos. Eso es bien importante, porque los novios diseñaron todo un ambiente en su fiesta con luces, con colores, columnas iluminadas, flores, árboles adentro iluminados y demás, como para que yo llegue con un flash y pum, la aviente luz para todos lados y le den la torre. Yo lo que quiero es recrear ese momento tal cual lo estaban viendo mis ojos. Si era oscuro, pues oscuro, ¿no? Una vez puse una foto así y alguien comentó, yo pensé que cuando me saliera una foto así había que tirarla a la basura, no sabía que eso era bueno, ¿no? Pero, pues no, o sea, es recrear lo que están viendo mis ojos. Claro, Y eso tiene mayor complejidad que aventar el flashazo, ¿no? Ahora, ya que yo tengo esa medida, ahora lo que voy a hacer es mi flash, ponerle un grid para concentrar la luz de manera lineal y apuntar hacia el centro o hacia los novios o hacia algún punto en específico donde quiera y que ese punto sí resalte, que esa luz sí resalte. Entonces, así es más o menos como ilumino en los eventos. Les digo, no tengo unos parámetros, los parámetros que les di más o menos son por donde ando, pero todo depende del lugar, ¿no? Tienes que llegar al lugar y tienes que ver bien cómo tienes tu luz y etcétera. No me está abriendo. Ok, comenta Ed Morales. Saludos, Jorge Lara. Estaría bueno que hicieras taller de iluminación de cine en video para poder adquirirlo en tu tienda virtual. Sí, tengo. Bueno, voy a hacer un curso en línea de iluminación cinematográfica. Perfecto. Ahorita les paso fecha y les pongo el promito, pero sí voy a hacer un curso de iluminación cinematográfica pues en línea, ¿no? Tengo uno pendiente en la Ciudad de México, que era un curso igual para trabajar toda la parte de iluminación cinematográfica y vamos a ver diferentes escenas, cómo iluminar una escena romántica, una escena de misterio, una escena dramática, etcétera. Di uno aquí en Querétaro, pero el de Ciudad de México justo fue cuando pasó la cuarentena, entonces ese está en stand-by porque como lo íbamos a dar en una fundación, pues la fundación se rige mucho por las leyes federales, entonces tenemos que esperar hasta que nos digan ya podemos de nuevo
hacer cursos o eventos y demás, y entonces ya programarlo. Pero sí voy a tener un curso de iluminación de cine en línea, entonces al ratito les paso bien datos para que lo Sí, claro chequen. que sí. Sí, sí, Jorge, ¿te acuerdas que iba a ir, pues, no? Iba a estar presente Ah, en pues tu sí, es curso. cierto, Carlos iba a ir a ese curso. Qué bueno que ya no compraste tu boleto ni nada, Carlos, porque Sí, sí, sí se puso feo, ¿no? así es. Sí te hubiera dado mucho coraje. Sí, pues Carlos iba a ir a ese curso ¿A ese curso? precisamente. Ok. Anda metidísimo también en cursos el Charlie. Sí, sí, sí. A ver si acá puedo hacer una carpeta. Juan Ornelas dice, ¿qué flash y qué modificador y grid usas? Flash uso TT685, AD200 y AD600. Y modificadores utilizo los MacMod. Esos son como mis favoritos, los MacMod. Y utilizo también los, uso el Godox, el 80 centímetros, el softbox 80 centímetros de Godox. Y utilizo también el Max 20 de Cheetah. Esos son mis... Ah, bueno, y ahorita ese lo utilizo solamente en sesiones, el Aperture, el Light Dome 2, la versión 2 de Aperture. Esos son los que utilizo. Ese es muy bueno. Ese me encanta, ese modificador. Pero es caro y ya ahorita en México ya Biorsa ya vende Aperture, pero antes estaba medio complicado poderlo encontrar acá. ¿Sabes qué pasó? Se me volví a abrir el PowerPoint, pero justo estaba hace rato colocando las diapositivas y se me cerró y no me guardó nada de los cambios. Pero tengo aquí algo un poquito de lo que, bueno, ya les conté ahorita lo de la relación de contrastes. Sí, Déjenme platicarles un poquito más. Ahí ya lo ven, ¿verdad? Sí. ya está. Ok. Vamos a ver algo que es el reverse key. Y reverse key es precisamente como vieron ahorita en la escena que les puse del bar. Es que Sí. ya me cambió todo. En esa esto es el reverse key, ¿no? Que les digo, es muy diferente al retrato normalmente, un retrato más clásico de la fotografía donde tendríamos que iluminar la parte ancha de la cara, ¿no? En este caso en cine se utiliza mucho el reverse key, que tu key light, tu luz principal, va del otro lado, ¿no? Entonces, si ven, por ejemplo, este tipo de iluminación, digo, esta es una foto que hice, ¿no? No es de cine, es una foto fija, pero quise iluminar precisamente así para explicar un poco la parte del reverse key. Importante siempre tener en los ojos catch light, ¿no? Ahí pueden ver los ojos catch light. Y alcanza a entrar un poco incluso la luz para darme un poco de Rembrandt del otro lado, ¿no? Pero lo que te da ese look cinematográfico es un poco este tipo de iluminaciones, ¿no? Estos reverse key, donde son luces que te digo van en el lado opuesto, en el lado corto de la cara, ¿no? Los low key también, pues te dan también un look más cinematográfico, son low key pues muy contrastadas, ¿no? Igual que en la fotografía, low key, poca luz, ¿no? Y ciertas áreas muy marcadas de luz. Pero en general hay poca luz en el low key. Otro tipo de iluminación es el rim light o edge light, que es una luz muy de contorno, una luz muy lateral, donde lo que vas a hacer es contornear alguna silueta. Aquí yo lo he usado, por ejemplo, para boudoir, en esta foto, pues esa parte del edge light o rim light, para poder iluminar esta parte, ¿no? Estos son de un ruso que sigo, que se llama Ilya Rashab, que es fotógrafo, también es cineasta y hace unas cosas muy interesantes en cuanto a fotografía, en cuanto a cine. Otra de las cosas es iluminar por capas, ¿no? Ir iluminando de atrás hacia adelante para dar tridimensionalidad, para dar profundidad, ¿no? Otra para lograr también ese look más cinematográfico, pues es un poco usar la profundidad de campo, ¿no? Por eso también es importante el uso de los filtros de densidad neutra, ¿no? Para que tú logres, sobre todo trabajando con luz continua,
o trabajando con luz de día, pues sí vas a ocupar los filtros de densidad neutra, ¿no? ¿En qué casos se utiliza este tipo de iluminación? Porque yo lo veo más dramático, ¿no? Sí, Un poco bueno, más. como les enseñaba hace ratito, no es que tengo que aquí ya me falló. Ahorita voy a buscar la otra presentación. Como les platicaba hace ratito, por ejemplo, en cuestiones de comedia, ¿no? En cuestiones de comedia vamos a utilizar mucho una luz muy plana, una relación de contraste de 1:1, donde tienes la misma cantidad de iluminación de un lado que de otro. Y pues ya dependiendo de lo que tú quieras contar en la historia, es cómo vas a trabajar con tus luces. Por eso es bien importante esta parte de conocer y comprender la luz, ¿no? Porque si tú quieres hacer una película de darle dramatismo, darle suspenso, darle misterio, y tú tienes una relación de contraste de 1:1, o tienes luz por todos lados, pues no te va a generar esa sensación. Es una parte muy psicológica y de narrativa visual. Como les decía, la luz en este momento lo vamos a usar como un elemento de narrativa visual, ¿no? Entonces, sí es bien importante entender qué es lo que nos transmite la luz para entonces nosotros poderla acomodar como nosotros querramos, ¿no? Otras son las luces prácticas. En cine se utilizan mucho luces prácticas, que son pues lucecitas como esa lamparita que se ve ahí del lado derecho. Son luces prácticas, ¿no? Luces que nos van a simular el que hubiera una lamparita de ese lado. Y yo lo utilizo mucho en mis fotografías, siempre trato de captar la luz. Como les digo, este lugar, por ejemplo, donde le tomé esta foto a estos novios, así era de oscuro, ¿no? Realmente es un restaurante que está ahí en la Ciudad de México, en el Pedregal. Entonces tú bajas unas escaleras y te encuentras con esta sala, y esta sala es así, oscura, ¿no? Tiene ciertas lucecitas. Entonces yo lo que quería era eso, o sea, lograr que la fotografía se viera tal y cual mis ojos lo estaban viendo, ¿no? Sin que se sintiera el flashazo, sin que se sintiera la fotografía ahí muy, muy dramática, ¿no? Luces prácticas, ¿no? Las lamparitas, utilizar, por ejemplo, las ventanas de atrás, combinar un poco los colores, hacer un poquito de cálidos con fríos. Aquí las velas también las utilizo como luces prácticas. Déjenme buscar tantito la otra presentación. Si quieren, mientras alguna pregunta. ¿Qué color más o menos es más factible utilizar para iluminación cinematográfica? Veo un poco medio verdoso y un poco más rojizo. Sí, sí, ahorita les explico un poquito esa parte. Ahorita les explico un poquito de teoría del color, pero normalmente te digo, una cosa es la teoría del color y otra cosa es la psicología del color. Entonces yo pienso que aquí lo que tenemos que buscar es qué es lo que queremos nosotros poner, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos contar para sobre eso, pues buscar el color que según la psicología del color, pues me ayude a poder comunicar eso que quiero, ¿no? Ok, en la fotografía que tenías antes, estás capturando el color ambiental del lugar. Ajá. ¿Utilizas algún gel correctivo en el flash para bajar un poquito el tono, más o menos igualarlo? Sí, a ver, dame un segundo. En la de las velas. Ajá, y la del bar del Pedregal. Ah, ok, dame un segundo, déjame ponerla. Sí, sí, claro. Sí, efectivamente lo que uso aquí son filtros. En cuanto a filtros, hay dos tipos de filtros, que son los filtros de corrección de color y los filtros de efecto. Eso es bien importante porque luego ya he visto varios fotógrafos que van a la papelería a comprar papel de ¿cómo se llama? Celofán, celofán de color, y piensan que son correctivos y no son correctivos. Los correctivos, por ejemplo, aquí en esta foto, lo estoy iluminando con un flash, pero ese flash tiene un filtro que se llama CTO, que en inglés es Color Temperature Orange, y lo que va a hacer es aumentarme la temperatura de color. No me va a pintar anaranjado,
me va a aumentar la temperatura de color, dependiendo, hay varias graduaciones, varios gramajes de los filtros, un octavo, un medio, un cuarto, un entero, doble full, o sea, doble entero. Entonces, yo voy a colocar uno que, por ejemplo, en esta fotografía, donde quiero simular que él está siendo iluminado por las velas, no por el flash, entonces tengo que empatar la temperatura de color de mi flash con la temperatura de color que tienen las velas. Que en este caso una vela, pues te vas casi a los 1000 grados Kelvin, ¿no? Es muy, muy cálida la vela, es de lo más cálido que hay, la luz de la vela. Entonces ahí sí tengo que irme a igualar los 1000 grados Kelvin de la vela con él, ¿no? Ahora, en la parte de atrás, ahí sí tengo un color, una gelatina que se llama teal. Este teal es como un azul verdoso. Entonces, lo que hago aquí es colocar esa gelatina en la parte de atrás y esa sí no es correctiva, ese es defecto. Y lo que va a hacer aquí es ayudarme a darle un color al fondo, lo mismo que les explicaba, voy iluminando por capas y me va a separar al sujeto del fondo, ¿no? Definiendo todo, su cabello y todo. Ahora, obviamente, ¿por qué uso un color teal en el fondo? Porque es un azul verdoso. Si yo me voy al naranja, el naranja en la rueda, en el círculo cromático, su color complementario es el azul. Si me voy a un rojo, su color complementario es el verde. Aquí en esta escena tengo naranja y tengo rojo. Entonces, el azul verdoso, el teal que tengo atrás, pues me queda muy bien como para complementar en cuestión de teoría del color toda la imagen, ¿no? Y eso es bien importante porque funciona bastante bien. La teoría del color, la psicología del color funcionan demasiado bien en la parte de la narrativa visual. Entonces, sí tómenlo mucho en cuenta, traten de hacerlo. Digo, obviamente, ahorita pues es una plática y todo, pero en el curso que voy a dar, ahí vamos a verlo ya mucho más a detalle. Por ejemplo, ahí este es el círculo cromático y los venden, ¿no? Venden el círculo cromático. Y, por ejemplo, esta película de Amélie está muy marcado la relación de colores aquí en esta película, colores complementarios, ¿no? Como les decía, verde y rojo. Y en esta película casi siempre vamos a estar viendo ese tipo de colores, ¿no? Esa combinación de colores. Mis fotografías normalmente me voy mucho al azul y el anaranjado. Trato de combinar tonos cálidos con tonos fríos. Y eso pues me da una armonía visual bastante buena, ¿no? Y también están las escenas monocromáticas, que son escenas donde vemos un solo color en diferentes tonalidades. Por ejemplo, aquí tenemos el Pantone de esta escena. Entonces es el mismo color en diferentes tonos, en diferentes variantes de tonalidad de ese mismo color. Entonces esto se le considera una escena monocromática, ¿no? Ok. Déjame ver si seguir tratando de abrir la otra. ¿Qué más? ¿Preguntas por ahí? Sí, bueno, Ed Morales dice, ¿qué tipo de iluminación recomiendas para cine? ¿Qué tipo de iluminación? Pero, a ver, Ed, si me puedes ampliar un poquito más tu pregunta. Yo, o sea, si es lo que estoy entendiendo, yo pues recomendaría LED, ¿no? Ahorita LED, porque además es una opción muy económica, es una opción muy práctica, muy económica, y aparte es una opción que te permite trabajar con poco guataje, digamos, ¿no? No necesitas meterle tantos watts, porque cuando ya trabajas con 10,000, 20,000 watts, etcétera, lo que sí te obliga es a llevar entonces una fuente de luz, ¿no? Una planta de luz, y eso pues ya te aumenta todo porque el costo es más grande, ¿no? Y aparte genera mucho ruido, entonces tienes que grabar sin audio y luego tienes que hacer el Foley en estudio, ¿no? Y eso ya te va complicando un poco más las cosas. Miren, esta creo que ya recuperé un poquito, no tal cual la había acomodado antes, se me trabó y ya no me recuperó, pero más o menos por aquí vamos.
Aquí, por ejemplo, vemos esa parte del reverse key que les había hablado, ¿no? La luz está del otro lado. Entonces tengo mi luz principal del otro lado y no en la parte amplia de la cara, como normalmente lo hacemos en la fotografía. Ahora, esto es más drama, ¿no? Estábamos viendo entonces romance, drama y terror. Obviamente ya nos vamos a un contraste mucho más grande, ¿no? En la cuestión de terror nos vamos a una parte más grande. Por ejemplo, esta foto de aquí, esta de aquí es esta foto. Esta fue la fotografía final. Okay. Y lo que hice aquí fue que estaba yo promocionando las luces de Aputure y pues estábamos trabajando con estas luces que son las 120D de Aputure. Y como ven, por ejemplo, ahí estábamos acomodando del lado derecho. Mi cursor no se ve, ¿verdad? No. Sí. ¿Sí se ve mi cursor? Sí, okay. Se ve, sí. Entonces, aquí, por ejemplo, esta es la luz que me va a iluminar el fondo. Esta luz, por ejemplo, tiene unos bandors. Esos bandors son esas aspas, aletas que puedes tú modificar en la luz para irle dando forma a tu luz, ¿no? O poder bloquear ciertas áreas donde no quieres que pegue tu luz. De este lado tengo otra colocada con un beauty dish. Esta va a ser mi luz principal. Esta es la que le va a dar en la cara y va a rellenar un poco más todos los lados. ¿Por qué lo hice con beauty dish? Una por el diámetro y otra por el contraste que me da el beauty dish, ¿no? Y después acá donde está Gersa acomodando tengo un snoot. Este snoot va dirigido, si ven abajo el teléfono, va dirigido al teléfono con una gelatina azul para darle un toquecito azul al teléfono. Entonces, ya teniendo esas tres, pues esta fue ya la fotografía. Esta fotografía está hecha con luz continua, ¿no? No está hecha con flash, ahí lo podemos ver. Entonces, fue también como que un ejercicio que hicimos para poder mostrar las fotografías y que se viera un poquito cómo poder, porque lo que quería también Aputure, la marca, era pues demostrar que también podías hacer foto fija con luz continua, ¿no? Digo, el problema de eso es que de pronto tienes, no puedes trabajar con diafragmas muy cerrados, ¿no? Tienes que trabajar con diafragmas muy abiertos. ¿Hay otra preguntita por ahí? Sí, claro que sí. Dice, ¿qué tanto te contribuyó ser cineasta para ser el gran fotógrafo que eres? Muchas gracias. Pues la verdad, yo creo que bastante. Yo creo que el hecho de comprender la luz, de poder comprender la luz, cómo funciona en cuanto a, como les digo, como elemento narrativo, de narrativa visual, creo que para mí fue bastante enriquecedor para la parte de fotografía, aunque yo les voy a decir algo, cuando de pronto tú eres fotógrafo y nunca has hecho cine y quieres hacer cine, vas a entrar en un conflicto muy grande en cuanto a la iluminación, porque vas a querer iluminar como fotografía y es completamente lo opuesto, ¿no? Ya vimos el reverse key, ya vimos varias cosas que en fotografía dirías, no, es que no puedo hacer una foto que nada más le ilumine esta parte, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, a mí como cineasta, cuando llego yo a trabajar con flashes, cuando comienzo a trabajar con flashes, también me causó un conflicto muy grande porque yo venía acostumbrado a trabajar con luz continua, a ver la luz, a modificarla ahí, ver qué era lo que pasaba, lo que sucedía. Y de pronto con flashes, pues tienes un destello que no entiendes qué está pasando, ¿no? Me costó bastante trabajo adaptarme a los flashes. Ahora que ya puedo trabajar con ambos, creo que esa parte me enriqueció mucho, tanto la parte de cine para fotografía y la parte de fotografía para cine, ¿no? Creo que hice ahí un buen complemento. Justamente te iba a hacer la consulta, ¿cómo compensas el flash cuando trabajas con luz natural, digamos las velas, ¿no? Ajá. Pues bueno, ahí lo que les comentaba hace rato, básicamente lo que hay que hacer primero es medir el ambiente. Medir, por ejemplo, si tengo velas, voy a ver con mi cámara en qué punto tengo una exposición correcta donde tenga detalle de las velas y tenga detalle de alrededor, ¿no? Hay algo bien importante que se llama rango dinámico. El ojo humano alcanza a ver un gran rango dinámico que tus ojos no ven, que tu cámara no ve.
Entonces, si estás en un lugar medio oscuro, como esa foto de las velas, seguramente tus ojos van a ver detalle en la mesa, en el fondo, en la pared, pero tu cámara no. Tu cámara va a contrastarse mucho. Entonces, lo que siempre trato de hacer es medir la luz ambiente de tal manera que vea detalles, ¿no? Que vea ese rango dinámico y vea detalle en todos lados, para poder entonces, poder después ya nada más compensar con el flash. Y el flash ajustarlo a esa iluminación. De pronto nuestro cerebro puede pensar que si tienes poca luz, necesitas un flash muy, muy potente. Y es lo opuesto, ¿no? Cuando tú tienes poca luz, necesitas poca cantidad de luz para iluminar. Cuando tienes mucha luz, necesitas mucha potencia para iluminar, ¿no? El caso es de que, por ejemplo, si tú sales a hacer una sesión al exterior, en jardín, en plena luz del día, pues necesitas un flash potente para poder competir con la luz del sol. Pero si estás dentro de una habitación, de un teatro, algún flashecito pequeño te puede resultar bien, ¿no? Perfecto. ¿Qué más? ¿Algún Javier, otro conejito por ahí? Bueno, en exteriores, ¿sigues usando el MaxFair para tus sesiones? En exteriores, sí sigo usando el MaxFair. De hecho, en exteriores uso mucho la combinación AD200, el Grid y el MaxFair. Y sí, me da una luz bien padre, bien dramática, una luz muy padre. Entonces, sí la utilizo. Ok, porque viniendo, por ejemplo, de eso, el ASA de 600, entonces realmente casi no las usas. Te vas más a la iluminación dramática con los 200. Sí, la llego a utilizar cuando, por ejemplo, tengo que trabajar en exterior, ¿no? Eh, por ejemplo, en una sesión que hice en California, en el desierto de California, me costó mucho trabajo iluminar porque había demasiada luz. Entonces el AD600, tenía yo el AD600 y un SMDV de 70 centímetros y no estaba iluminado, no podía iluminar a los novios, ¿no? Hasta que una amiga, esta Jamie Gutiérrez, me prestó su Max 20 de Cheetah. Ella estaba allá en California, entonces se lo pedí prestado, me lo mandó. Y ese Max 20 me encantó en ese momento porque me dio más pasos de luz, ¿no? Wow. Entonces pude trabajar y en cuanto lo puse ya registraba la luz en los novios. Entonces me aumenta 1 o 2 pasos de luz. Es una luz más concentrada, es una luz, ni es dura ni es suave, es una luz media porque son 55 centímetros de diámetro. Tiene un grid, puedo controlar con el grid la luz, la dirección de la luz. Entonces, para mí en ese momento dije, quiero este modificador de luz y me lo compré, ¿no? La verdad es muy buen modificador, pero cada modificador tiene lo suyo, o sea, cada modificador hace algo distinto, ¿no? Y hay que aprender en qué momentos vamos a usar cuál. Y es lo que les decía hace rato de luz suave y luz dura, ¿no? De pronto tenemos luz dura. ¿En qué momento vamos a usar luz dura? ¿En qué momento vamos a usar luz suave? Hace tiempo comentaba en el Facebook que qué luz les gustaba más, si la luz suave o la luz dura. Yo creo que el 80 o 90% de la gente que respondió puso que la luz suave, ¿no? Y lo que pasa es que la luz suave es más fácil de trabajar que la luz dura. O sea, siendo honestos, es más cómodo trabajar con luz suave que con luz dura. Pero son dos luces completamente diferentes. Ninguna es mejor que la otra. Son dos luces completamente diferentes que nos van a dar narrativas completamente diferentes, ¿no? Claro. Por ejemplo, tengo un video. Déjame buscarlo para enseñarles este video. Claro. A mí uno de los cineastas que a mí me gusta mucho en lo personal es Wong Kar-wai. Wong Kar-wai es un director de cine chino, pero su fotografía, su propuesta visual más bien, porque no es el director de fotografía, pero su propuesta visual a mí me encanta. Tiene una propuesta visual en cuanto a colores, por ejemplo, en cuanto a teoría de color, en cuanto a cómo utiliza toda la narrativa con luz, con color, con objetivos incluso. Hay una película que se llama Fallen Angels, que casi toda la película está trabajada con gran angular, ¿no? Que eso es algo bien, bien interesante. Y, por ejemplo, les voy a compartir tantito unos minutitos de una escena. Sí, sí. Bueno, si es que la puedo poner. Espérame, déjame abrir.
me hago Mientras bolas aquí tanto, con esto. dice Hugo Aguirre, ¿cuál fue un buen reto para combinar luz continua con luz de flash? Bueno, siempre fue como que un reto interesante porque pues es difícil, o sea, es como que o haces una cosa o haces otra, ¿no? Pero de pronto la luz continua, cuando empecé a manejar flashes y empecé a ver que podía hacer esa combinación de luz ambiente, luz continua con el flash y apoyarme con la luz continua para dar ciertos puntos, ciertos detalles, matices de color, etcétera, pues fue como que un buen momento para hacerlo. Normalmente trabajo únicamente si hago la foto como con flash, ¿no? Sí llego a meter un poco de luz continua, pero más bien me apoyo en la luz que hay. Si hay algún candelabro, si hay alguna lamparita, alguna vela, me apoyo como que esa luz se vea y aparte y ya lo demás me apoyo con el flash, ¿no? Como que siempre le doy prioridad a la luz ambiente y ya complemento con el flash. Ujú. Perfecto. Javier de Nomar nos comenta, en tu experiencia como cineasta, ¿encuentras Sí. diferencia entre calidad de luz respecto a lo que ofrecen las diferentes marcas de flash o es un simple tabú, digamos que todas manejan un mismo estándar? La verdad, yo pienso que ahorita en este momento son iguales. O sea, tengo un amigo que acaba de comprarse unas AD600, las Pro, y él tenía unas Profoto. Y me dijo, güey, es exactamente lo mismo. O sea, ya probé las dos, así una contra la otra, y me dan exactamente el mismo resultado. Yo pienso que sí es un poquito de tabú, ¿no? Yo en lo personal, yo tenía Elinchrom, trabajaba con Elinchrom. Cada cabeza de Elinchrom de la LB400 costaba alrededor de 40 y tantos, 50,000 pesos cada cabeza. Y Sí. tenía yo 3 cabezas de esas. Y yo soy así de ambientar y tengo 7 TT685, tengo 2 AD200, tengo varios AD600, o sea, tengo muchos flashes porque si tengo una lamparita que ilumina y no me registra el foco, le meto adentro un flash y hago el foco, ¿no? Ok. Entonces, trato de ambientar mucho con flashes y tratar de hacerlo con puro Elinchrom, pues no me iba a dar la vida ni el presupuesto. Entonces ahí yo pensé cambiar todo eso por Godox y la verdad es que Godox me ha funcionado de maravilla, me da el mismo resultado. Eso sí, los modificadores de Elinchrom son muy buenos, pero son muy caros, ¿no? Pero le voy más a los modificadores que a la misma luz. O sea, que haya diferencia entre modificadores, a que haya diferencia entre las luces. Entonces, yo no le veo, la verdad, diferencia. Yo sí soy de la idea de que, bueno, si tienes el presupuesto, tienes clientes que tienes que pues, farolear ahí un poquito y demás, pues sí, cómprate unos flashes caros, ¿no? Pero si no, compra Godox. Y yo todas mis fotos las hago con Godox y no veo que haya algún problema, ¿no? Perfecto. Bien, les quiero compartir esta pequeña escena, son unos minutitos, para explicarles un poco la parte de cómo funciona la luz en cuanto a la psicología. Vean, les voy a poner en contexto. Aquí, esta película es una película de Wong Kar-wai, se llama 2046, y aquí tienen una discusión, esta pareja comienza una discusión, y si ven aquí, por ejemplo, ella en el fondo aquí tiene una luz suave, sintiera más ese dramatismo en ella, poniéndola hasta la orilla, cerrándole aquí el paso, cerrándole la situación, ¿no? Esa es cuestión de narrativa, ¿no? Emplazamientos, encuadres. Y él está con una luz suave. Entonces, vean cómo funciona este juego de ese criss-cross, que eso se llama criss-cross cuando cambian de uno a otro. ¿Cómo funciona la luz? ¿Qué nos va a transmitir una luz dura como la que tiene ella, ¿no? ¿Y qué nos va a transmitir una luz suave como la que tiene él? ¿Sí? ¿Me captan lo que les quiero decir? Sí, Entonces, es bien sí, claro. importante por eso que entendamos la luz como elemento de narrativa visual. Porque la luz, por eso mi curso, el de cine, se llama Deja que la luz te ayude a contar la historia, ¿no? Porque es eso, precisamente es eso, es que mi luz me ayuda a contar una historia, que si tengo una actriz que está alterada, pues la voy a marcar, le voy a marcar más ese estado de ánimo con una luz dura.
tengo a alguien que está sereno, que está tranquilo, lo voy a marcar más con una luz suave. Eso me va a ayudar mucho en la narrativa, me va a aportar mucho a la narrativa visual. Excelente. Dice Hugo, Wong Kar-wai, excelente. ¿Algún otro referente? Pues obviamente Lubezki, ¿no? Emanuel Lubezki. Pero Wong Kar-wai, digo, Lubezki es extraordinario, ¿no? Es un súper fotógrafo. Rodrigo Prieto, yo tuve la oportunidad de trabajar con Rodrigo Prieto en la película Un embrujo de Luis Carlos Carrera y trabajé ahí con Guillermo del Toro, estuvimos con Guillermo del Toro, con Berta Navarro y cuando veo a Wong Kar-wai o descubro a Wong Kar-wai, veo esa parte rebelde, ¿no? De como director, esa parte ser ortodoxa, de hacer cosas con colores, con luz, con lentes. Les digo, vean si pueden la de Fallen Angels, de Ángeles Caídos, casi toda la película es con gran angular, con ojo de pez, y te da un dramatismo en las tomas muy buenas, que cualquiera muy ortodoxo del cine de la fotografía, pues lo reprobaría por esa situación de usar eso, ¿no? Entonces es como muy irreverente Wong Kar-wai en ese sentido, pero su propuesta visual es impresionante, ¿no? Tiene varios comerciales que ha hecho para Chivas Regal, para Chanel, para marcas muy prestigiosas. Ha hecho mucha fotografía para ellos, ¿no? Para sus comerciales. Entonces, aparte de Wong Kar-wai, pues yo creo que Lubezki, Rodrigo Prieto, no sé, me gustan directores así que tengan propuestas bastante interesantes. Digo, en cuanto a la parte visual, ¿no? Que Wong Kar-wai no es el director de la fotografía, pero siempre se ve que al director de fotografía le impone mucho esa parte de tanto de la teoría del color como el uso de objetivos y todo para la narrativa visual. En tus fotografías, ¿qué iluminación prefieres más? ¿La continua o flash? Flash. ¿O siempre combinas? En las fotografías siempre uso flash. Casi no combino mucho. Te digo, a lo mejor lo que uso más sería un poco de luz ambiental, ¿no? Luces prácticas, velas, candelabros, algunas lámparas y eso. Y lo demás flash para las fotografías. Porque en la fotografía sí quiero cerrar mi diafragma, quiero tener una buena nitidez, sobre todo porque trabajo con cámaras, las Sony, las 7R2, las 7R4, que son cámaras de 42, 62 megapíxeles y como que quiero echar toda la carne al asador, ¿no? Exacto. ¿Y se te ha complicado alguna vez alguna sesión, digamos, por el tema de iluminación o cuestiones ya de las modelos? Pues sí, de pronto hay lugares donde llegas y te topas con muchas dificultades, ¿no? Tanto de los modelos, por ejemplo, que no cooperen, o tanto de iluminación, que esté compleja la iluminación en algún lugar, o la misma locación no tenga los spots padres como para tomar una foto, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí la experiencia también te hace buscar alternativas y salir un poco de esa situación, ¿no? Hace más o menos 2 años di una conferencia aquí en Querétaro de la Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales y precisamente tuve una pareja y no tuvimos opción de lugar para tomarles las fotos. Tuvimos ahí el escenario, entonces lo que hicimos fue, había una como lona negra, la pusimos de fondo y les explicaba eso, ¿no? Hay situaciones así difíciles y tú tienes que resolver. Entonces lo que hicimos fue concentrarnos en la dirección, en dirigir a los novios en esa parte del lenguaje corporal, del lenguaje no verbal, porque ni siquiera eran novios, eran modelos y no se conocían entre ellos. Entonces yo tenía que hacer que se vieran súper enamorados y la iluminación, ¿no? Utilicé iluminación dura, hice unas fotos un poco más dramáticas y quedó súper bien la iluminación, quedaron muy bien, muy bonitas las fotos, sin necesidad del fondo, sin necesidad de algo, ¿no? Pero pues sí, te llegas a topar con dificultades como esas. Y en porcentaje de las tomas que tienes en cámara, qué tanto modificas en lo que respecta a al revelado, ¿no?
Pues mira, en realidad, déjame ver si por aquí tengo que tener una. En realidad no es mucho. Por ejemplo, ahora que estuve tomando las fotografías ahí en estas que voy a mandar a Puerto Rico, si ven la primera fotografía que tomé y luego ven el proceso en postproducción, se van a dar cuenta que en realidad no es tanto. Mira, por ejemplo, aquí están. Déjate enseño estas. ¿No? También quería explicar, ¿no? Esta es la fotografía con flash. Esta es la fotografía ahí con el flash. Y después, con postproducción, lo que hago es esto. Ya. Ok. O sea, Le le das doy un poquito más de iluminación. Nada de más. iluminación, resalto el vestido, un poco más de contraste, de textura, pero en realidad mi postproducción es básicamente eso, ¿no? Siempre he dicho y aconsejado que tu fotografía salga bien desde el principio, desde la foto, y el tiempo que te pases en postproducción sea para enriquecer tu foto, no para corregir problemas que pudiste haber evitado o solucionado en el momento de la producción, ¿no? Y lo mismo para video. Muchas veces los productores no saben porque pasaron de ser de asistentes de producción a productores, entonces no conocen y siempre quieren arreglar todo en postproducción, ¿no? Piensan que en postproducción se arregla todo. Y hay un dicho muy famoso en cine que es lo que producción no da, postproducción no presta, ¿no? O sea, si no se hizo en la producción, en postproducción no busquen tratar de corregirlo. Y eso pasa mucho. O sea, muchos directores, muchos productores quieren arreglar todo en postproducción y pues está cañón, ¿no? Jorge, en el grupo tenemos muchos jóvenes, ¿no? Que están, pues, que son estudiantes de fotografía, de moda, porque pues han pasado maestros que son docentes en universidades, en institutos, ¿no? Entonces, tú eres un gran referente, porque cuando yo estudié fotografía, pues me hablaron de ti, Ajá. ¿no? Entonces, por eso que supe, ¿no? Te seguí también en tus redes. ¿Qué recomendación le darías a esos jóvenes que pues de repente están medios flojos ahí con el tema de la fotografía? Híjole, pues yo la verdad les diría que algo que hagan es practicar mucho, ¿no? Pero sobre todo, algo bien importante es razonar mucho. Yo he dado muchos cursos, llevo ya varios años dando cursos y he dado cursos en varios países incluso, ¿no? Ya estuvimos allá en Perú y todo. Ujú. Y siento de pronto mucho en los cursos que doy que la gente es un poco floja, tiende a ser un poco floja en la cuestión de razonar. Todo esto es razonamiento. Ahora, por ejemplo, que estoy haciendo estas fotos para Puerto Rico, que las pueden ver en mi perfil de Facebook, las recientemente puse como 3 fotos de esa sesión, ahí las pueden ver. Y precisamente a las personas que me fueron a asistir, que muchas veces lo que hago pues es que busco asistentes que me quieran echar la mano. En ese proyecto no tenía yo un presupuesto, tenía yo que grabar para mandar a Puerto Rico, no tenía un presupuesto para pagarle a la gente. Entonces busco algún intercambio, ¿no? Que vaya gente que quiera aprender, que quiera practicar, a cambio de que me echen la mano, ¿no? Entonces yo les explicaba, les tomaba la foto y les enseñaba la cámara y me decían, es que ya está la foto, o sea, no puedo creer o no consigo que estoy viendo cómo le estás haciendo y no me imagino lo que va a salir en la cámara. Y yo lo que les decía es que es razonamiento puro, o sea, es cuestión de echar a andar ahí el hámster, ¿no? Y pensar en cómo podemos solucionar. Yo algo que les aconsejo mucho es que tomen cursos, pero tomen cursos completos. O sea, por ejemplo, voy a tomar un curso con fulanito de tal, con el fotógrafo que está de moda, fulanito de tal. Primero, como que ver de dónde viene ese fotógrafo, ¿no? Si realmente es un fotógrafo que trae escuela o es un fotógrafo que se hizo y hizo unas fotos bonitas y demás. Pero de pronto lo que hacemos es que nos enseña esa técnica. Aprendemos la técnica como él hace esa foto de su anuncio, nada más.
pero no aprendemos más cosas, ¿no? Que nos enriquezcan para entonces nosotros poder resolver ante cualquier situación. Eso de razonamiento yo se los hago mucho hincapié en todos mis cursos. Siempre les digo, no les voy a decir el cómo hacer las cosas, sino el por qué hacerlas, que es muy diferente, ¿no? Si te digo, ok, vas a poner tu flash aquí, y este otro acá, y este otro acá, y este le vas a poner a tal potencia, y este a tal potencia, y este a tal, y tomas tu foto en tal, y ya. Entonces te lo vas a memorizar y vas a ir y vas a hacer la foto idéntica, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tengas una situación diferente, un entorno diferente, o tengas condiciones de luz, de terreno, de todo diferente? No vas a poder resolver porque aprendiste una fórmula, entonces, o una receta. No vas a saber cómo resolver de manera creativa ante una situación así. Entonces, yo lo que les recomiendo mucho es eso, o sea, mucho razonamiento, mucha práctica, y sobre todo tomen cursos que les dejen, que les engloben, ¿no? Que les enseñen algo. O sea, si a mí me gusta la cocina y voy y me meto un curso de sushi, voy a aprender a hacer sushi nada más. Y no por eso puedo decir que ya soy chef o que soy cocinero. Nada más sé hacer ese sushi que me enseñaron ahí. Pero si yo quiero aprender realmente a ser chef, a ser cocinero, meterme más a la cocina y demás, entonces tengo que tomar un curso completo de cocina, donde me enseñen las bases para entonces yo decir, ok, ya con estas bases ya puedo hacer pasta, puedo hacer sushi, puedo hacer mexicano, porque ya conozco las bases, ¿no? Claro que sí, porque de hecho, entrando un poquito ya a tus cursos, yo creo que sí nos falta aprender lo que es conducción y lo que es el lenguaje verbal y el lenguaje corporal para hacer una fotografía. Porque ya podemos Ajá, tener todas las bases, como dices, del flash aquí y todo, pero ahora nos falta la pareja, que es lo que vamos a mostrar en la foto, ¿no? exacto. Pues Eso sí sí, lo tienes en tus cursos, ¿verdad? sí, sí, tengo los cursos de hecho, si quieren, síganme ahí en Jorge Lara Workshops. Ahí voy a estar yo publicando seguido en Facebook, seguido las fechas o si quieren, y es más, para ponérselas más interesantes, si me mandan un mail a info@jorgelara.com, info@jorgelara.com, si me mandan un mail ahí, yo les voy a mandar de regreso, me ponen ahí en el mail que estuvieron en esta plática, ¿ok? Yo les voy a mandar de regreso un PDF del proceso creativo junto con unos formatos de storyboard. Se los voy a regalar, ¿no? Y yo así ya también tengo por parte de ustedes su mail para poderles mandar información de los próximos cursos, que la mayoría, pues ya con esto del COVID y demás, pues van a tener que ser en línea, ¿no? Sí, exactamente. Y adelante, bienvenido también para publicar cualquier otro que tengas próximo, que ya te pueda cerrar, workshops o algo. Aquí es tu Ajá. casa para que lo hagas. Sí, de hecho, pues te digo, ahorita estoy viendo ahorita lo de las fechas, pero si me mandan un mail, ahí les pongo las fechas. Ahorita el que estoy, les digo, armando es el de iluminación. Ahorita les pongo el videíto. No sé por qué no me sale con audio, pero a ver. Este es el promo, es el video promocional del curso de iluminación. Este lo grabamos del curso que hicimos de iluminación aquí en Querétaro, ¿no? Entonces, como les digo, recreamos varias escenas. Lo que hicimos fue recrear una escena de romance, una tarde, por ejemplo, ¿no? Ahí podemos ver cómo estábamos recreando un atardecer, una hora dorada, ahí con luz frontal para rellenar y demás. Recreamos unas escenas de noche, por ejemplo, de misterio, de suspenso, drama, ¿no? Romance, día, noche. Entonces, eso está, pienso, muy completo. Obviamente les doy las bases de la relación de contrastes, teoría del color, psicología del color, modificadores, luz y demás. Pero creo que está bastante completo para que, como les digo, puedan hacer diferentes escenas, o sea, sepan ya cómo iluminar cada tipo de escena, de mood, de ambiente, para que entonces ya cuando ustedes quieran hacer algo, recrear algo, ya les sea mucho más fácil, ¿no? Súper bien, bastante completo entonces, porque yo creo que les va a interesar a muchísima gente. Ya está comentando aquí Thanos Gallev y muchos más. Muchas gracias por la charla, que estuvo excelente. Saludos desde La Paz, Baja California.
Y excelente, Salud. gracias, dice Rolando Vázquez. Súper bien, vamos súper bien. Qué Charlie, bueno. ¿algo más que quieras agregar para respetar el tiempo de Jorge? Porque de verdad estamos muy agradecidos, pero Sí, luego también estar con la familia nos merece, ¿no? No, al contrario, ustedes, muchas gracias. Pues sí, la verdad es que lo que les diría es eso, es practiquen mucho, aprendan mucho. Creo que ahora esta época de cuarentena nos sirvió mucho. Creo que muchos nos dimos a la tarea de estudiar, nos dimos a la tarea de practicar, estuvimos tomando cursos, webinars, varias pláticas como las que ustedes están haciendo y qué bueno que abran estos espacios también para poder compartir, ¿no? Vamos, los que me conocen pues saben que me gusta mucho compartir lo mucho o poco que sé, porque también de esa manera yo aprendo, ¿no? También enriquezco mi trayectoria y todo lo que hago. Entonces, pues sí, tomen cursos, ¿no? Asistan a este tipo de pláticas, tomen cursos y practiquen muchísimo, muchísimo. No se cierren a una sola idea, ¿no? He ido a lugares donde están casados con un fotógrafo y no quieren que nadie más les vaya a dar curso más que ese fotógrafo, ¿no? Tomen varios, o sea, conozcan y aprendan y decidan ustedes, o a lo mejor tomen un aporte de uno. Así me pasó a mí, ¿no? Cuando les digo, empecé a trabajar y vi que toda la gente estaba haciendo el mismo tipo de foto, yo dije, tengo que hacer algo diferente. Entonces me salí un poco de México y me fui a buscar fotógrafos de otros lugares y empecé a tomar de referencia y entonces empecé a tomar de uno su iluminación, del otro su dirección, del otro su composición, de otro su narrativa. Entonces empecé a tomar esos elementos de ellos para yo ir pudiendo generar mi estilo, ¿no? Creo que muy pocos serán genios, ¿no? Que nazcan ya sabiendo todo eso. Creo que todos tenemos que estudiar, practicar y así empecé yo también. O sea, muchas veces pongo mis primeras fotos y pues no son así como las que estoy haciendo ahorita, ¿no? Y me falta, o sea, seguramente en 5 años vea las de ahorita y diga, hijo, qué feas fotos tomaba hace 5 años. no, Sí, claro, todo es imposible decir evolutivo, eso. cierto. Sí, bueno, qué pena pues Jorge que no se dio el curso, ¿no? Fue el 28 de marzo, si no me equivoco. Era el 20, sí, como el 28 de marzo y justo el 15, por ahí, Así 16, es. por ahí, fue donde pusieron lo de la cuarentena. Lo vamos a hacer porque ya hay mucha gente inscrita. Yo ya pagué ciertas cosas, locación y demás de lo del curso. Entonces, pues eso me lo tienen que respetar de alguna manera para cuando retomemos, pues ya decir, oye, pues ya estaba esto pagado y demás, entonces vamos a retomarlo del curso. Sí lo voy a hacer, nada más que pues nos den luz verde allá y nos digan ya. Lo quisimos hacer acá en San Luis Potosí. En San Luis Potosí hay un festival muy importante de cine, que es el 1855 milímetros, o 1855 nada más se llama, algo así. Y estoy platicando con Miguel Ángel, que es el director de ese festival, también cineasta, amigo mío, y lo quisimos hacer allá, pero pues todavía siento que la gente todavía no está muy para allá aventarse a los presenciales. Entonces, pues tomé la decisión de mejor hacerlo como para en línea, ¿no? Hacer el curso en línea, pero el del DF sigue en pie, nada más que nos den luz verde y ya. Pero, Jorge, creo que Perú está más cerca que San Luis de Potosí. Vamos a Perú. ¿Sabes qué? Oye, en Perú tuve una experiencia muy mala cuando aterrizamos. Yo venía medio enfermo de gripa y eso, Ujú. y aterricé en Lima y los oídos, o sea, me quedé sordo. El de migración me estaba preguntando algo, le dije, discúlpeme, no escucho, me acabo de quedar sordo en el avión, no escucho, entonces ya nomás me selló ahí el pasaporte y yo estaba buscando algún doctor por ahí o algo porque de verdad no oía nada, o sea, fue feo, me asusté, sí me asusté, pues me dolió muchísimo los oídos. Pero solamente ahí me ha pasado. No sé si ahí Lima tengo una altura rara o no sé, pero me pasó ahí. Pero con gusto, ¿eh? Vamos, yo voy a donde me inviten, ¿no? Yo he ido a Perú, he ido a Colombia, he ido a Brasil, a República Dominicana, he ido a varios lados. Entonces, donde me inviten, yo allá me lanzo. Iba a ir a Puerto Claro, Jorge. Rico, pero pues se canceló ahorita con lo del coronavirus.
Cuando gustes, Jorge, acá tienes una casa, tienes un amigo. Sí, Bueno, muchas gracias, Carlos. de hecho nos conocimos allá en el Doméstico, en Masterclass, ¿te acuerdas? Ajá, sí, sí. Sí, Y sí, ahí en la Condesa, ¿no? sí, así es. Ah. Bueno, Jorge, muchas gracias No, hombre, ¿de qué? Muchas gracias a por ustedes. compartir tus grandes conocimientos y pues vamos a organizar otro conversatorio, ¿no? Porque siempre es interesante hablar contigo. Tienes tantos temas que compartir. Sí, pues cuando gusten, armamos otro. Y muchas gracias por la invitación. También muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí viéndonos, comentándonos, haciendo preguntas y demás. Y les mando un gran saludo y pues estamos ahí en contacto. Claro que sí. Muchísimas gracias, Jorge. Te No, de agradecemos. qué, gracias a ustedes. Ok, un abrazo. Muchas gracias a todos. Estamos en contacto. Bye. Gracias.